Ahora vamos a presentar a la doctora Barriga, que nos va a hablar de cirugía oncoplástica de la mama. El fundador de la cirugía oncoplástica, el doctor Audrich, que tuvimos el placer de conocerlo en Berlín. O sea, cuando uno piensa en cirugía conservadora es lo que yo les dije, o sea, no es llegar y conservar la mama, hay que conservarla de buena manera. Y hay un montón de técnicas que además hacen la cirugía más entretenida, con lo cual ustedes van a lograr un resultado cosmético mucho mejor de la paciente. Así que, y esas técnicas son las que nos va a mostrar la doctora. Carola. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo la doctora Camacho, vamos a revisar un poco cuáles son las técnicas con las cuales nosotros podemos mejorar los resultados cosméticos en nuestras pacientes. Estas son fotos que ya mostró un poco la doctora Camacho, pero para ver un poco la evolución desde la cirugía radical. Son pacientes que compartimos las fotos porque son pacientes que tuvimos en conjunto en el Hospital Salvador y algunas del Hospital Tisne, de la mastectomía radical, la radical modificada hasta la cirugía conservadora. El doctor Veronesi, como les dijo la doctora Camacho, aquí con el cual pude estar en su centro en Milán, fue el primero en realizar el estudio de la cirugía conservadora, después el doctor Bernhard Fischer. Y cuando hacemos cirugía conservadora, tenemos algunas técnicas, las técnicas clásicas, que son las técnicas de cierre primario, en que hacemos incisiones periareolares. Siempre que podemos hacemos incisiones periareolares porque el resultado cosmético es mejor que hacer una incisión sobre el tumor. Pero en algunos casos, si el tumor está muy lejos o el tumor está cerca de la piel y necesitamos resecar piel, tenemos que hacer incisiones sobre el tumor. Por ejemplo, acá en los cuadrantes superiores, que hacemos incisiones arciformes, y en los cuadrantes inferiores, que hacemos incisiones radiadas. Y eso es lo que llamamos el cierre primario. ¿Cuáles son las desventajas? Que en un 10 o un 30% de las pacientes esto puede tener malos resultados cosméticos. Podemos tener una mama deforme, con retracción del complejo areola-pezón, con distorsiones o con asimetrías en relación a la otra mama. Y les voy a mostrar algunos casos de resultados que no han sido buenos, como por ejemplo acá, esta es una paciente que tiene una deformación, que tiene una cavidad en el cuadrante superexterno, que tiene una lateralización del complejo areola-pezón. Aquí tenemos otra paciente que tiene definitivamente una ausencia del cuadrante superexterno. Nuevamente el complejo areola-pezón está lateralizado. Esta paciente, si se fijan, tiene una pérdida al polo inferior, el pezón está mirando hacia abajo. Aquí tenemos lo que les había nombrado la doctora Camacho en la mañana, que es el signo del pico pájaro. Cuando usamos técnicas tradicionales, en los cuadrantes inferiores, que son cuadrantes que tienen poco tejido mamario y que el tejido mamario es poco elástico, se produce esto en que la areola y el pezón están mirando hacia abajo. Y esto es bastante común de verlo si es que se usan las técnicas clásicas. Aquí tenemos otra paciente, esta tiene una deformación del cuadrante inferior interno. Miren esta paciente también el cuadrante inferior interno, aquí lo vemos de más cerca. Estos son resultados cosméticos muy malos. Esta paciente tiene una deformación del polo inferior. Esta, aunque no lo crean, se le hizo una mastectomía parcial central. Habría sido mucho mejor hacer una mastectomía total con una reconstrucción mamaria. Aquí vean cómo quedó el cuadrante superinterno. Miren la cicatriz que hicieron, cicatriz asiforme con puntos como de saco. Y él es el doctor Werner Audrich, que es el que les nombró la doctora Camacho, con el cual estuvimos en Berlín, que fue el primer médico que acuñó el concepto de cirugía oncoplástica. ¿Y qué es lo que es la cirugía oncoplástica? La cirugía oncoplástica es juntar la técnica oncológica con las técnicas plásticas, de cirugía plástica, para mejorar los resultados cosméticos, pero importante, nunca sacrificando los resultados oncológicos. ¿Y en qué casos está indicado o estarían recomendadas hacerla? Si tenemos que hacer una resección de tumores en que va a ser más de un 5 o un 15% del tamaño de la mama. Hay tumores que están en cuadrantes que son cuadrantes entre comillas complicados, por ejemplo los cuadrantes centrales o todos los cuadrantes que están internos. ¿Por qué? Porque en los cuadrantes internos, como dijimos, la mama tiene menos volumen y el tejido es menos laxo, entonces es más difícil rotar colgajo. Si tenemos tumores pequeños en mamas pequeñas o al revés si tenemos mamas hipertróficas, y eso nos va a dificultar la radioterapia porque el radioterapeuta necesita que su mama esté fija y que no se esté moviendo según los campos de radioterapia que él calculó. Entonces, las técnicas de cirugía oncoplástica son una serie de técnicas que aquí lo importante es que hay que hacer desplazamientos de volúmenes o de colgajos. Hacemos un flap que lo desplazamos para rellenar un defecto. Por lo tanto, es más que hacer un cierre primario y es más que llenar un espacio.
Antes de la cirugía es importante que nosotros planifiquemos qué vamos a hacer, lo cual va a depender en qué tamaño está el tumor, en qué cuadrante. Tenemos que planificar qué vamos a hacer con el complejo areola-pezón, que en muchos casos necesitamos reposicionarlo. Y en muchos casos también tenemos que corregir la mama contralateral para que no nos quede una asimetría. Y las técnicas, como dijimos, va a depender de la ubicación del tumor y del tamaño de la mama. Aquí tenemos los cuadrantes de la mama que todos conocemos y según el cuadrante y según donde esté el tumor, es las técnicas que vamos a usar. Y ahora les voy a nombrar algunas técnicas en que todas las técnicas que les voy a nombrar son técnicas que son muy fáciles de hacer, muy rápidas y son reproducibles, o sea, las puede hacer cualquiera de los cirujanos que esté aquí presente. Por ejemplo, cuando tenemos tumores periareolares, podemos usar la técnica del round block, que en el fondo consiste en resecar un círculo periareolar. Aquí se ve mejor. Tenemos el tumor, tenemos un círculo periareolar, hacemos una desepitelización, sacamos nuestro tumor. Dentro de las ventajas de la cirugía oncoplástica es que logramos sacar mayor cantidad de tejido que las técnicas tradicionales y por lo tanto generalmente logramos tener mejores márgenes quirúrgicos. Y después cerramos haciendo una jareta que es la que todos conocemos. Aquí tenemos un caso de una paciente que también un tumor. Aquí vemos el tejido que estamos sacando, la cavidad que queda. Y en esta paciente se le hizo también una simetrización en la mama contralateral. En los tumores centrales, esta es una técnica que a mí me gusta mucho, que es la técnica del Grisotti, que es muy fácil de hacer, que es una técnica en que resecamos, aquí se ve mejor, esta es una paciente que tiene un tumor central, si se fijan tiene el complejo areola-pezón está traccionado. Entonces, este es nuestro diseño. El círculo que está ahí va a ser nuestra nueva areola. Entonces, sacamos lo que es el tumor central, como en un cilindro hacia abajo, llegamos hasta la fascia. Aquí tenemos la cavidad que queda. El resto lo desepitelizamos y ese círculo nosotros lo rotamos un flap dermoglandular, siempre rotando el tejido desde lateral hacia interno, porque lateral es donde tenemos más tejido mamario. Entonces, siempre rotando colgajos de lateral hacia interno. Aquí tenemos un resultado postoperatorio inmediato. Y esta es la paciente que les mostré recién, en que después le hicimos una reconstrucción del complejo areola-pezón, y este es el resultado final. Tenemos otras técnicas en tumores retroorales, por ejemplo, está el pedículo inferior modificado, en que es básicamente lo mismo que la otra, que también resecamos nuestro tumor, hacemos una nueva areola con un cilindro de piel, desepitelizamos, desplazamos el colgajo en este caso hacia arriba y tenemos el cierre. Tenemos otras técnicas en las mamas hipertróficas, por ejemplo, podemos usar el patrón de Weiss, que es en este caso pedículo superior. Esta es una paciente que si se fijan acá tenemos el tumor en esta zona acá, que está todo como traccionado. Entonces usamos el patrón de Weiss, se le dice la resección del tumor y una reducción de la mama contralateral. Tumor de la unión de los cuadrantes inferiores, que es una zona muy complicada. Aquí usamos una técnica de mastopexia con pedículo superior, siempre reposicionando el complejo areola-pezón para que después no les quede retraído. Esta es otra paciente que tenía un tumor acá casi periareolar, que hacemos una resección en triángulo con una base periareolar. Miren la cavidad que queda, logramos sacar bastante tejido con buenos márgenes. Reposicionamos nuestro complejo areola-pezón, rotamos el colgajo siempre, como les dije, desde lateral hacia medial. Y este es nuestro resultado postoperatorio. Aquí tenemos otra técnica en que podemos hacer este tipo de resección y nuevamente reposicionando el complejo areola-pezón. Este es un tumor que era un tumor más pequeño, un tumor no palpable, por eso está la aguja, porque se marcó en rayo. Aquí no necesitamos reposicionar el complejo areola-pezón, hicimos la resección en un triángulo con base inferior y ahí está el resultado a largo plazo. Tumores de cuadrante infero-interno, básicamente lo mismo, rotar glándula de externo a interno, reposicionando el complejo areola-pezón. Esta es una paciente de 87 años, en ella no era un tumor pequeño, así que la areola la dejamos tranquila, sacamos nuestro triángulo y rotamos colgajo de lateral hacia medial. Ahí, otro caso, básicamente lo mismo. Tumores en los cuadrantes inferoexternos,
Nuevamente, rotación de colgajo. Aquí, esta es una paciente, aquí ven cómo queda la cicatriz. Esta es una paciente de la doctora Camacho, en que ella le rotó un colgajo y movilizó tejido desde los cuadrantes laterales, y este es su resultado, que quedó bastante bien. Esta técnica también es muy fácil de hacer y tiene muy buenos resultados, que es cuando tenemos tumores en los cuadrantes, la unión de los cuadrantes superiores, que es la técnica de Batwing, que es muy buena cuando tenemos pacientes con mamas pendulares. Y en esta técnica sí recomendamos siempre hacer la simetrización de la mama contralateral en la misma cirugía, en que básicamente este es el diseño, ese es un resultado postoperatorio. Aquí tenemos una paciente que aquí llevamos un poco al límite la técnica, porque tenía un tumor como de casi 4 centímetros y que estaba más arriba, pero como tenía las mamas tóxicas, logramos resecar eso. Ese es el resultado en el postoperatorio inmediato, y así está ahora. Entonces, en el fondo queda una incisión periareolar con 2 prolongaciones hacia medial y hacia lateral. Tumores de la unión de los cuadrantes externos, podemos hacer la cuadrantectomía segmentaria radial, o podemos hacer esta técnica. Este es el colgajo de Lindbergh, que todos los cirujanos conocen, que se usa también en los quistes sacrococcígeos. Esta paciente no son mías las fotos, es una paciente que la doctora Fritis de la Fundación López Pérez me prestó sus fotos, es un caso clínico de ella, que se usa en tumores de los cuadrantes externos cuando están en el tercio externo de la mama. Y ese es el resultado. Y cuando tenemos lo que habíamos conversado en las mamas, cuando son mamas hipertróficas, que a los radioterapeutas les dificulta mucho para hacer la radioterapia, para calcular sus campos y que no se mueva, podemos usar distintas técnicas de pedículo superior, inferior, medial, superomedial. Este es el caso de una paciente que tenía un tumor, unas mamas hipertróficas, y tenía un tumor de 5 centímetros, y ese es el resultado postoperatorio. Esta es otra paciente que tenía un tumor no palpable, ese apósito que tiene ahí es porque está la marcación en rayos con la aguja. Y esta es una paciente que operamos el año pasado con la doctora Camacho y que tenía un cáncer de mama izquierda, y le hicimos además la reducción mamaria. Y en algunos casos se puede hacer, cuando tenemos tumores grandes, mastectomía parcial con colgajo de dorsal ancho. Este caso es un caso del doctor Hermann Weintrup de la Fundación López Pérez, que él me prestó la foto, en que se hizo una mastectomía parcial amplia y él rotó un colgajo de dorsal ancho, y ese es su resultado en el postoperatorio inmediato. Por lo tanto, las ventajas de esta técnica son que logramos obtener mejores resultados cosméticos, mejor control de los márgenes porque logramos sacar mayor cantidad de tejido. El nivel de satisfacción de las pacientes en general es mejor que cuando usamos las técnicas clásicas. Tenemos mayor posibilidad de realizar cirugía conservadora, sobre todo cuando son tumores grandes, y mejora la calidad de la radioterapia cuando tenemos mamas hipertróficas. Muchas gracias. Sí.